envía sobre nosotros tu Divino Espíritu, para que cambie nuestro corazón en otro, hecho según tu divina voluntad. Oh Espíritu Santísimo, ven y llénanos de tus dones, y haz de nosotros, haz que nuestras costumbres de terrenas pasen a ser celestiales, y no queramos ni pretendamos otra cosa fuera de ti. Oh mi buen Jesús, envíame tu Divino Espíritu para que ilumine nuestro entendimiento, a fin de que conozcamos siempre el camino de la verdad y fortalezca nuestra débil voluntad para seguirlo. Amén. Bien, vamos a continuar con nuestro tema del bautismo. Creo que hoy terminaremos, antes y luego vamos a pasar a la confirmación. Decíamos que el bautismo nos incorpora a Cristo, nos hace uno con Cristo, y por eso en Cristo somos como Cristo, hijos de Dios, por participación de la naturaleza divina que es la gracia de Dios. Jesús es el Hijo de Dios por naturaleza y nosotros somos por la gracia. La gracia que Dios nos comunica nos eleva al plano sobrenatural de la vida divina por estar unidos a Cristo. Y también nos hace miembros de la Iglesia. Tenemos que valorar mucho el ser hijos de Dios, porque de ahí nos vienen todos los bienes, especialmente el bien, el don de la vida eterna. Tenemos que valorar mucho el estar unidos a Cristo, el creer en Cristo, porque por Él nos vienen todos esos dones. Pero tenemos que valorar mucho también el ser miembros de la Iglesia, y esto es más difícil, porque creer en Dios, confiar en Dios, pues es más fácil. Solo los que de plano no tienen fe, no creen en Dios ni confían en Él. Confiar en Cristo es menos fácil que en Dios, porque creer que un hombre, que Dios se hizo hombre, no es fácil. Por ejemplo, los judíos creen en Dios, en el mismo Dios que nosotros, pero no creen que Cristo sea Dios. Sin embargo, para nosotros, creer en Dios y creer en Cristo son una misma cosa. No podemos creer en Dios sino en Dios revelado por Cristo. Pero hay otro término que es la Iglesia, y eso sí es más difícil creer en la Iglesia, porque Dios pues es infinito, es perfecto, tenemos de Él una máxima idea de perfección. Cristo, después de todo, pues es el Hijo de Dios hecho hombre, un hombre que dijo: nadie me puede a mí acusar de un solo pecado. Creer en Cristo hasta cierto punto es fácil, porque es atractivo, es perfecto, es digno de nuestro amor. Pero creer en la Iglesia, sentirse orgulloso de pertenecer a la Iglesia, eso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque la Iglesia somos nosotros, y nosotros somos pecadores. La Iglesia es como Cristo, tiene una dimensión divina, que es la que Cristo le ha comunicado por la gracia, por el Espíritu Santo, pero también tiene una dimensión humana que es susceptible de pecar.
Y de hecho, los cristianos, los miembros de la Iglesia, pues a través de los siglos, hemos sido muy pecadores. Pero eso no debe sorprendernos porque la Iglesia está hecha de seres humanos, de hombres, y el hombre es pecador. Si estamos en la Iglesia es para santificarnos. Es un proceso de santificación que a partir del bautismo tiene que irse desarrollando y tenemos que ir respondiendo a esa gracia. Y de hecho, es importante subrayarlo, muchísimos miembros de la Iglesia aprovechan los medios que Cristo ha dejado en la Iglesia para santificarnos. La Iglesia, por eso decimos, es al mismo tiempo santa y pecadora. Santa porque Cristo la fundó, porque dejó en ella su Espíritu Santo, porque es el cuerpo místico de Cristo, porque dejó en ella su palabra y sus sacramentos, dejó en ella todos los medios para santificarnos, de manera que la Iglesia es santa. Pero es al mismo tiempo pecadora porque está formada por seres humanos pecadores, que aunque fuimos bautizados, después hemos caído en el pecado. Muchos siguen un proceso de santificación, pero muchos se apartan de ese proceso y se entregan al pecado. Por eso no es tan fácil sentirse orgulloso de ser Iglesia. Y sin embargo, debemos sentirnos orgullosos de ser Iglesia. Porque la Iglesia, a pesar de sus pecados de sus miembros, es la presencia de Cristo en el mundo. Cristo está presente en el mundo a través de su Iglesia, a través de nosotros los cristianos. Y la Iglesia tiene todos los medios para salvar al mundo, los medios que Cristo le dejó. Alguien puede decir, como dicen muchísimo, yo ya me voy de la Iglesia, ya no me interesa la Iglesia. Pero uno se pregunta, ¿y a dónde se va? ¿Acaso se va a un lugar, a una organización que sea mejor? Si en la Iglesia, teniendo todos los medios de santificación, somos como somos, ¿qué será si no los tenemos? No, definitivamente en la Iglesia es donde ha habido los más grandes santos, las más grandes obras de caridad, la más grande visión de lo que es el hombre, de su dignidad humana, de el servicio a los demás. Podemos tener fallas, pero no hay ninguna institución que iguale aún hoy a la Iglesia en obras de caridad, de educación, de santificación, etc. La diferencia con personas que critican a la Iglesia es que o no pertenecen a ninguna organización religiosa o ideológica y entonces se guían por sus solos criterios que a veces le pueden atinar bien en una cosa y a veces no le atinan, o sea, están sujetos a su propio razonamiento que puede ser bueno en aspectos pero no en otros. Pero la Iglesia, todo lo que ella nos enseña es bueno. Todo, repito, lo que nos enseña es bueno porque proviene de Cristo nuestro Señor, proviene de la Biblia inspirada por Dios, de la palabra de Cristo, del ejemplo de Cristo, de la predicación de los apóstoles. De manera que si uno se atiene a la Iglesia, a lo que es la Iglesia en sí misma, va por el camino correcto, va hacia la salvación. La diferencia que les digo con otros es que, por ejemplo, estos que critican a la Iglesia y que quieren salirse de ella, pues no tienen una norma segura. Critican a la Iglesia por haber cometido crímenes en el pasado, muchas veces inflados por ellos, como las cruzadas, como la Inquisición.
Critican a la Iglesia porque se alió con asesinos como Hitler, lo cual no es cierto, etc. Pero la doctrina, hay que ir a la doctrina de la Iglesia, no a lo que los católicos en un momento dado hemos hecho. En cambio, en esas otras iglesias o ideologías, como el liberalismo, como el socialismo, como la izquierda, etc., sus mismos principios son los que son discutibles, sus principios. Si uno se atiene a los principios de la Iglesia, se santifica. Si uno se atiene totalmente a los principios de esas ideologías o grupos, no se santifica, porque podrá atinarle en algunos aspectos, pero en otros no, y eso según los principios de esa ideología. Hay mujeres católicas que abortan, pero nunca jamás podrán decir yo aborté porque así me lo permitió, me enseñó la Iglesia Católica, por un ejemplo. Entonces, en ese sentido digo que el estar en la Iglesia, estamos en el mejor lugar, somos miembros de la mejor organización, a pesar de que haya fallas que no se deben a la Iglesia misma, sino a que uno no observa los mandamientos que la Iglesia nos ha transmitido. En cambio, otros, si observan sus mandamientos, es allí donde fallan, precisamente por observar principios que en sí son malos, perversos. No sé si me entienden. Entonces, el bautismo nos hace miembros de la Iglesia. Ya comentamos aquí que hay gente que quiere que la borren de los libros del bautismo. Aunque la borraran de los libros del bautismo, seguirían siendo bautizados porque es un sacramento que imprime carácter. Es como los que dijeron, podían decir a sus padres, ¿por qué me concibieron? La vida le imprime un carácter, la vida no se puede quitar sin destruir a la persona. Y sí puede ser que alguien le reclame a sus papás porque lo concibieron, porque lo engendraron, pero son casos rarísimos de extrema situación. El bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo, por tanto somos miembros los unos de los otros. El católico no debe hacerle daño a nadie, pero con el solo saber que la persona u otra también está bautizada y es miembro de la Iglesia, eso debía ser un plus para que no le haga mal, para que lo respete. Por ejemplo, va un asaltante por la calle, encuentra a una mujer que lleva su bolsa y luego la agarra la bolsa y le dice, suéltame la bolsa. Y si la mujer le preguntara, oye, pero tú estás bautizado, pues sí, yo también. Entonces tú bautizado me estás asaltando a mí y me quieres matar a mí que también estoy bautizada. Si yo fuera atea o pagana, estaría mal lo que estás haciendo, pero está mucho más mal que lo hagas conmigo, que estoy bautizada como tú. Somos miembros de la misma familia. Es como si estuvieras matando a un hermano, o a tu mamá, o a tu papá, a un miembro de la familia. Fíjense a dónde llevaría el tomar conciencia profunda de nuestra fraternidad eclesial. Somos miembros de la Iglesia. Todos esos asesinos que matan son bautizados, que matan a otros bautizados, al menos en México. Porque todos, la mayoría inmensa, estamos bautizados en la Iglesia Católica. Entonces, ese solo hecho
es un agravante brutal de su crimen, que sería un crimen terrible si mataran a alguien no bautizado. Pero si matan a un bautizado, están matando a alguien de su propia familia. ¿Cómo podemos entender mejor esto? Supongan ustedes que van a Tombuctú o a la península de Kamchatka o a no sé dónde, donde no hay cristianos, no hay católicos ni bautizados. La mayoría son de tribus de religiones diferentes. Tiene un problema, se encuentra en una situación desesperada, a lo mejor se le perdió su pasaporte y se encuentra una persona y le dice a esa persona: hola, tú eres de tal parte, sí, pues tú eres católico, sí, pues yo también. No es cierto que le vendría el alma al cuerpo. En medio de un mar de no católicos o cristianos, se encuentra una persona que sí lo es y se siente inmediatamente inclinada a confiar en ella. Vean la fraternidad que supone pertenecer a la misma iglesia. Si esa persona es realmente consciente de su bautismo también. Si las dos son conscientes, se ven diferentes. Algo así parecido como si un mexicano allá en una situación donde no hay nada de mexicanos, se da un problema y se encuentra un mexicano, o un gringo se encuentra un gringo. Ahí se establece inmediatamente una corriente de solidaridad. Bueno, pues eso trasladémonos aquí también. Los miembros de la misma iglesia somos hermanos y debemos tratarnos como hermanos. Es cierto que a un miembro de una familia está mal que robe, que mate a alguien que no es de su familia, pero si lo hace con su propia familia es peor, ¿no es cierto? Hasta las leyes lo penan más, es un agravante. Entonces el bautismo incorpora a la iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la nueva alianza que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones. Por cierto, hablando de eso que les decía, San Pablo dice: bueno, cuando hay un pleito entre ustedes, ¿para qué van a someterse al juicio de los tribunales paganos? ¿Que no hay entre ustedes quien los juzgue dentro de su propia iglesia? Entre hermanos. ¿Por qué ustedes como cristianos van con un juez que es pagano? Hablando de aquellos tiempos en que la mayoría eran paganos y unos pocos cristianos. Entonces dice: arreglen su situación, sus problemas entre cristianos. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la nueva alianza que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, las razas y los sexos. No importa si este es negro de Uganda o aquel es un blanco de Noruega, si somos de la misma iglesia nos sentimos hermanos. Debe ser así, porque esta familia o este nuevo pueblo no está formado por gente de una misma raza. Ahora no, las razas, los pueblos están muy mezclados porque hay mucha movilidad de razas dentro de un pueblo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay de todas las razas: blancos, cobrizos, morenos, negros, amarillos, etc. Y todos son norteamericanos. Con ciertas diferencias, eso pasa en cualquier país. Pero antes de que eso sucediera y se sientan protegidos por las mismas leyes y abrigados por la misma nacionalidad, desde el principio de la iglesia, judíos y paganos, africanos, romanos, se sentían todos de la misma familia, por encima del color de su piel, de la lengua que hablaran, etcétera, etcétera. Pues hoy debe ser también así.
Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un solo cuerpo. Por eso dice San Pablo, para nosotros ya no hay judío ni gentil, no hay hombre y mujer. ¿Por qué dice no hay hombre y mujer? En el sentido de que los sexos muchas veces son motivo de discriminación. El hombre discrimina a la mujer, la homofobia o la fobia a las mujeres o el abuso. No, es que todos somos hermanos de la misma dignidad, como lo vamos a ver. Los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual para un sacerdocio santo. Eso dice San Pedro en su primera carta. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Es bellísima esta expresión de San Pedro en su primera carta. Los cristianos son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ya formamos un pueblo formado o integrado por gente de todas las razas, de todas las naciones, de todas las lenguas. Es la Iglesia universal. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles. Todos los fieles son con Cristo sacerdotes, profetas y reyes. Es un miembro de la Iglesia. El bautizado ya no se pertenece a sí mismo, sino al que murió y resucitó por nosotros. Por tanto, está llamado a someterse a los demás, al servicio de los demás, en la comunión de la Iglesia, y a ser obedientes y dócil a los pastores de la Iglesia. Todas esas son citas bíblicas. Y a considerarlos con respeto y afecto. Del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, el bautizado goza también de derechos en el seno de la Iglesia. Recibe los sacramentos. ¿Cuáles de derecho tiene? A recibir los sacramentos, a ser alimentado con la palabra de Dios, a ser sostenido por los otros auxilios espirituales de la Iglesia. O sea, los pastores tienen la obligación respecto a los fieles en general de alimentarlos. A propósito de los derechos y deberes de los fieles, les voy a dar a conocer lo que dice el Código de Derecho Canónico. Cuando hablamos de código de derecho, pues nos asustamos y decimos, uy, eso es para los abogados o es para los canonistas dentro de la Iglesia. En la Iglesia, un experto en derecho canónico es como un abogado en el ramo civil, o sea, un experto en derecho, un canonista. ¿Por qué? Porque el derecho canónico, el derecho de la Iglesia, está dividido en cánones, o en párrafos que cada uno tiene un contenido para localizar y definir bien la materia. Bien, no le tengamos miedo al Código de Derecho Canónico. Es un instrumento pastoral de primer orden. Es un instrumento muy importante para el obispo para gobernar su diócesis. Es un instrumento muy importante para el párroco para gobernar su parroquia. Pero también es un instrumento muy importante en manos de cualquier cristiano, cualquier miembro de la Iglesia, para conocer cómo funciona la Iglesia ya en la práctica. Y usted lo van a ver con más claridad, eso que les digo, a partir del canon 2208, primero habla de los deberes y derechos de todos los fieles. ¿Quiénes son todos los fieles? Desde el Papa hasta el bautizado laico, ¿verdad? Todos los fieles. Pero luego
habla más adelante de los deberes y derechos de los laicos. De los deberes de todos los fieles voy a decir algunas cositas nada más. Por su regeneración en Cristo, por su regeneración en Cristo, ¿qué quiere decir eso? Por su bautismo, se da entre todos los fieles una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y oficio, cooperan a la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí caemos en la cuenta de que la dignidad, o sea, el valor intrínseco, es igual en un laico que en un sacerdote, que en un obispo, que en un papa. O sea, la dignidad fundamental, como les decía, leyéndoles un párrafo de San Agustín, ¿se acuerdan? Decía, con ustedes soy bautizado, soy cristiano, y eso es un timbre de gloria. Para ustedes soy obispo, y esa es una gran responsabilidad. Entonces, todos los fieles cristianos bautizados, cualquier oficio, cargo u orden que tengan después de eso, no aumenta su dignidad. La dignidad fundamental es la misma. Grábenselo bien y valoren el derecho canónico que nos está recordando eso. Todos los fieles tienen el deber y el derecho de trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance más y más a los hombres de todo tiempo y del orbe entero. Todos los fieles. El Papa, claro. El obispo, claro. El párroco, claro. Pero también cada bautizado. Tiene el deber, pero no solo el deber, sino también derecho de llevar el mensaje de salvación a los demás. Los fieles tienen la facultad de manifestar a los pastores de la iglesia sus necesidades principalmente espirituales y sus deseos. ¿Ya? Hay un dicho muy feo en inglés que dice, el laico, ¿para qué sirve? Es las 3 P. Pray, pay. No, ya no fue la P, pero es más bien es rima. Pray, pay, and obey. Pray, que se pongan a rezar. Pay, que aporten dinero. And obey, que obedezcan. Así definen al laico. Está hecho para rezar, para pagar y para obedecer. Pero fíjense bien, todos tenemos la misma dignidad. Los fieles tienen la facultad, el derecho de manifestar a los pastores de la iglesia, a su párroco, a su obispo, al papa, sus necesidades, principalmente espirituales, y sus deseos. Tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquellos que pertenece al bien de la iglesia y de manifestarla a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres y la reverencia que se debe a sus pastores. Pero tienen el deber y el derecho de manifestar aquellas ideas que tengan, sobre todo cuando vean que las cosas andan mal. Decir, oiga, esto está mal. Estoy escogiendo algunos, no todos. Los fieles tienen la facultad de fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o piedad o para fomentar la vocación cristiana en el mundo,
y también a reunirse para conseguir en común esos mismos fines. Tienen derecho a crear asociaciones. Me voy a saltar a los derechos de los laicos. Los que dije anteriormente es para todos los bautizados y también sacerdotes, porque estamos bautizados, y religiosos y obispos, todos somos bautizados. Todos los fieles somos todos, el 100%. Pero vamos a ver de los que son laicos. Los fieles laicos, además de las obligaciones y derechos que son comunes a todos los fieles cristianos, que ya dijimos antes, y de los que se establecen en otros cánones, tienen obligaciones y derechos que se enumeran en los cánones de este tipo. Vamos a ver. Puesto que en virtud del bautismo y de la confirmación los laicos, como todos los demás fieles, están destinados por Dios al apostolado, tienen la obligación general y gozan del derecho, tanto personal como asociadamente, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres en todo el mundo. Obligación que les apremia todavía más en aquellas circunstancias en las que solo a través de ellos pueden los hombres oír el Evangelio y conocer a Jesucristo. Fíjense si esto se tomara en serio. Dice, los laicos tienen el derecho, según cómo se vea, derecho o la obligación de anunciar el Evangelio. Dice, especialmente en aquellos sectores donde los pastores no están, o sea, en sus familias, en sus trabajos, en la empresa en que trabajan, que dirigen, en la escuela, o sea, el mundo, en las estructuras del mundo, en las realidades temporales. Ahí nomás están ustedes. De manera que la presencia de Cristo es a través de ustedes, no es a través del sacerdote, porque no está allí generalmente. Los que están ustedes son ustedes revueltos o juntos, pero no revueltos, como dice el dicho, con los demás que no son cristianos. Entonces, ¿a quién compete allí hacer presente a Cristo? Y hacer presente a Cristo quiere decir hacer presente la verdad, el bien a ustedes. Es un derecho, nadie se lo puede quitar, pero también es una obligación, nadie los puede dispensar. Y esa es la vocación propia del laico. Los laicos también colaboran en tareas pastorales, por ejemplo, en la liturgia, pero alguien puede decir, bueno, ahora soy catequista, pero ahora ya no quiero serlo porque ya tengo 20 años y ya me cansé o ya me siento mal y ya voy a dejar el catecismo. Hoy he ayudado en la iglesia tanto tiempo y ya quiero dedicarme a otra cosa. Puede hacer, pero nunca puede decir, ya no voy a dar testimonio de Cristo. ¿Ven? Entonces, hay una vocación irrenunciable. Y hay un servicio que puede ser renunciable en la iglesia como estructura, como comunidad eclesial. Los laicos son indispensables también, pero no son obligatorio que lo hagan. Lo que es obligatorio es que den testimonio de Cristo donde viven, donde trabajan, donde se mueven, en la política, en todo. Eso es irrenunciable. Tienen también el deber peculiar, o sea, muy propio de ellos, cada uno según su propia condición, de impregnar y perfeccionar el orden temporal, o sea, el mundo, con el espíritu evangélico y dar así testimonio de Cristo, especialmente en la realización de esas mismas cosas temporales y en el ejercicio de las tareas seculares. Viene a ser una insistencia en el punto anterior.
Ustedes son como la levadura en la masa, como la sal del mundo, la luz del mundo. Ustedes están allí donde sus pastores no están generalmente. Ustedes vienen a la iglesia para que sus pastores los apoyen, los instruyan, los formen, los alimenten con los sacramentos. Para eso está el pastor. Pero una vez saliendo por la puerta de la iglesia, o del salón de clase, o del centro pastoral, etc., ahí están sus tareas, en ese mundo secular, en esas realidades mundanas. ¿Está claro? Quienes según su propia vocación viven en el estado matrimonial, tienen el peculiar deber de trabajar en la edificación del pueblo de Dios a través del matrimonio y de la familia. Ahí está un ejemplo muy concreto de su tarea de hacer que se expanda el Evangelio y el reino de Dios a través de la formación de sus hijos, de la santificación de su familia. El matrimonio es una vocación cristiana, no es nada más una necesidad humana, como puede ser la de dos ateos o paganos que se junten en matrimonio, y claro, es una unión muy respetable, pero el sacramento al cristiano los hace testigos de Cristo, el uno para el otro en primer lugar, de los dos padres para sus hijos y para todo el mundo. Por haber transmitido la vida a sus hijos, los padres tienen el gravísimo deber y el derecho de educarles. Por tanto, corresponde a los padres cristianos, en primer lugar, procurar la educación cristiana de sus hijos según la doctrina enseñada por la Iglesia. Puede ser que no quieren enseñar la doctrina de la Iglesia, pero entonces ya están renunciando a la Iglesia. Si quieren ser miembros de la Iglesia, pues tienen que ser obedientes a la doctrina de la Iglesia, obviamente. Los laicos y los sacerdotes y todos, si queremos llamarnos católicos. Los fieles laicos tienen derecho a que se les reconozca en los asuntos terrenos aquella libertad que compete a todos los ciudadanos. Sin embargo, al usar de esa libertad, han de cuidar de que sus acciones estén inspiradas por el espíritu evangélico y han de prestar atención a la doctrina propuesta por el magisterio de la Iglesia, evitando a la vez presentar como doctrina de la Iglesia su propio criterio en materias opinables. Por ejemplo, la política. Los cristianos tienen el deber y el derecho de iluminar, tienen la libertad de compenetrar, de impregnar esas realidades con el espíritu evangélico. Pues no solo tienen el derecho, también el deber. Imagínense un miembro de X partido, del PAN, del PRI, de Morena, de lo que quieran ustedes, pero que sea católico. Pues ahí tiene que ser un testigo de su fe católica. Puede ser miembro de cualquier partido. Lo que dudo mucho es que si le mantiene firme en su fe, lo vayan a aguantar mucho tiempo. Generalmente no lo corren porque se adapta al partido en lugar de ser testigo de su fe dentro del partido. Por ejemplo, si la consigna del partido es promover el aborto, la legalización del aborto, y él se adapta, pues no hay problema. No hay problema para el partido y no hay problema para él porque lo acepta. Pero si él dice, no, yo soy miembro de este partido, soy fiel al partido, quiero cumplir con el partido, pero eso sí que no. Ahí paso. Mi conciencia me dice que no.
pues tienes que tú como diputado votar por esta ley. Lo siento mucho. Ah, si así fuera, qué bonito sería, ¿no es cierto? Los laicos que sean considerados idóneos tienen capacidad de ser llamados por los sagrados pastores para aquellos oficios eclesiásticos y encargos que puedan cumplir según las prescripciones del derecho. O sea, pueden colaborar dentro de la iglesia, de las estructuras eclesiales, según su. Por ejemplo, un abogado que también se haga experto en derecho canónico puede ser juez o puede trabajar dentro del tribunal eclesiástico, que generalmente está atendido por sacerdotes que estudian derecho canónico. Pero si un laico católico estudia derecho canónico, hace una licenciatura, una maestría y hasta un doctorado, pues él está capacitado para colaborar en el tribunal eclesiástico. Y a lo mejor sabe más derecho que todos los sacerdotes juntos de una diócesis. ¿Por qué? Porque eso no es de Estado, es de estudio. Los laicos que se distinguen por su ciencia, prudencia e integridad tienen capacidad para ayudar como peritos y consejeros a los pastores de la iglesia, también formando parte de consejos conforme a la norma del derecho. O sea, el consejo eclesial de pastoral está formado por sacerdotes y por laicos, que es un consejo de apoyo para el obispo. Y también cada párroco en su parroquia tiene su consejo parroquial. Obviamente allí sí, el 100% de los miembros, a no ser que tenga un vicario sacerdote, son laicos, que lo asesoran, que lo ayudan a gobernar la parroquia con su prudencia, con su conocimiento y su amor a la iglesia. Para que puedan vivir según la doctrina cristiana, proclamarla, defenderla cuando sea necesario, ejercer la parte que le corresponde en el apostolado, los laicos tienen el deber y el derecho de adquirir conocimiento de esa doctrina de acuerdo con la capacidad y condición de cada uno. Esto es muy importante porque el conocimiento es poder, definitivamente. Un sacerdote tiene autoridad sacerdotal sobre los laicos, es una autoridad espiritual de un obispo también. Pero hay otra autoridad que viene del conocimiento. Y puede ser que este laico haya estudiado en una facultad de teología y sepa más teología que su párroco. Porque puede ser que el párroco ni siquiera obtuvo la licenciatura en teología y él sí estudió en una universidad, tiene una maestría y un doctorado en teología. Claro que el sacerdote por el seminario tiene que saber teología, obviamente, ¿ya? Y ahí se estudia todo. Pero dentro de los parámetros de la vida universitaria y académica no tiene necesariamente un posgrado. Algunos sacerdotes sí que van a Roma o a la Universidad Pontificia de México, o lo que sea, pues van a adquirir un posgrado en filosofía, en teología, en derecho canónico, en la Sagrada Escritura, etc. Pero no todos. Pero puede ser que un laico sí. De todos modos, los laicos que quieran colaborar en la iglesia deben estudiar, si no una maestría o en una universidad, deben conocer bien su fe. Es lo que dice aquí. Para que puedan vivir según la doctrina cristiana, proclamarla, defenderla cuando sea necesario y ejercer la parte que le corresponde en el apostolado, los laicos tienen el deber y el derecho de adquirir conocimientos de esa doctrina. Yo tengo un equipo de defensa de la fe, de apologética. Les aseguro que allí hay miembros laicos que saben de apologética más que yo. Y más que muchos sacerdotes. Por ejemplo, va un X persona a la parroquia con una duda sobre tal o cual secta, X secta,
Y el padre dice, pues yo ni la conozco, no sé qué decirte, pero va con un laico preparado en apologética y le da una orientación muy clara sobre cómo comportarse o cómo defenderse. Tienen también el derecho a adquirir el conocimiento más profundo de las ciencias sagradas que se imparten en las universidades, facultades eclesiásticas o en los institutos de ciencias religiosas. O sea, tienen derecho de estudiar las ciencias eclesiásticas. Hay religiosas o hay laicas que son doctoras en Sagrada Escritura. Hay hombres que son doctores en Derecho Canónico, laicos, o en Teología, porque han estudiado en universidad. Tienen derecho. Y dice, fíjense, ateniéndose a las prescripciones establecidas sobre la idoneidad necesarias, también tienen capacidad de recibir de la legítima autoridad eclesiástica mandato de enseñar ciencias sagradas. Por ejemplo, en el seminario, pues hay muchos profesores que enseñan inglés o que enseñan psicología o que enseñan materias propias de carreras civiles, ¿verdad? No hay problema ahí. Pero ¿qué tal si un laico estudió teología, también puede enseñar teología en el seminario? Porque estudió teología de una manera profesional. Los varones laicos que tengan la edad y condiciones determinadas por decreto de la Conferencia Episcopal pueden ser llamados para el ministerio estable de lector o acólito mediante el rito litúrgico prescrito. O sea, son los ministerios laicales de lector y acólito. Sin embargo, la colación o la entrega de esos ministerios no les da derecho a ser sustentados o remunerados por la Iglesia. Por encargo temporal, los laicos pueden desempeñar la función de lector en las ceremonias litúrgicas, que es lo que hacen muchos laicos en la misa. Donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, no la misa, pero sí una celebración paralitúrgica, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión según las prescripciones del derecho. Siempre que sea una persona reconocida por su honestidad de vida, ¿verdad? No que sea un santo. Ninguno de nosotros podría hacer nada de eso, ¿sí? Pero que sea una persona honorable, ¿verdad? Por ejemplo, que no esté divorciado, es un ejemplo, ¿no? O que no tenga un negocio ahí chueco y que esté preparado para hacer eso. Y termino con esto. Los laicos que de modo permanente o temporal se dedican a un servicio especial de la Iglesia tienen el deber de adquirir la formación conveniente que se requiere para desempeñar bien su función y para ejercerla en conciencia con generosidad y diligencia. O sea, tienen derecho de que se les prepare. Manteniéndose lo que prescribe el Canon 230, tienen derecho a una conveniente retribución que responda a su condición. Por ejemplo, si trabajan en la Iglesia a tiempo completo en alguna tarea, por ejemplo, que trabajan en el tribunal eclesiástico, pues claro que tiene su sueldo, ¿verdad? Eso es obvio. Bien, pues fíjense lo que decía aquí el catecismo. Del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, el bautizado goza también de derechos en el seno de la Iglesia. Tiene derecho a recibir los sacramentos,
a ser alimentado con la palabra de Dios y ser sostenido por los otros auxilios espirituales de la iglesia. Pero tiene derecho también ¿cómo llamaríamos? A corregir, a amonestar a sus superiores jerárquicos. Que es lo que están haciendo muchos laicos hoy, ante muchas confusiones que hay de obispos y sacerdotes. Los laicos son los que están saliendo al quite, poniendo las cosas en su lugar respecto a la fe, respecto a la liturgia. Por ejemplo, si ven que en la misa hay abusos, deben decirle al sacerdote: oiga, no haga eso porque eso está fuera de las normas de la iglesia. Y si no los escucha, tienen derecho de ir con el obispo para que los escuche. Y si el obispo tampoco los escucha, tienen derecho de apelar al Papa. O sea, el laico tiene sus derechos dentro de la iglesia. Y ahorita lo están ejerciendo muchos de una manera muy sacrificada, muy difícil, ante muchas confusiones y problemas que hay en la iglesia. Están criticando, pero en sentido bueno, con fundamento, abiertamente, dando la cara sobre situaciones que se están dando y que atentan contra la integridad de la fe o contra la moral cristiana. Repito, son laicos los que lo están haciendo. Y aquí el derecho canónico nos dice que tienen todo el derecho de hacerlo. Y vemos que el bautismo es la fuente de ese derecho. Por ser bautizados son miembros de la iglesia. Y en la iglesia todos tenemos fundamentalmente la misma dignidad. Por ser bautizados, el bautismo es lo más maravilloso que hay. Debemos apreciarlo mucho. Por eso decía San Agustín: con ustedes soy cristiano por el bautismo, para ustedes soy obispo. El ser cristiano es un timbre de gloria. El ser obispo es una gran responsabilidad que tengo que cumplir. Pero el que me abrió las puertas de la gracia es el bautismo. Es importante que nos demos cuenta del don que hemos recibido en nuestro bautismo y renovar con frecuencia nuestras promesas bautismales, renunciando a Satanás, renunciando al mal, al pecado, y renovando nuestra profesión de fe en base al credo apostólico, que es el más antiguo, o al credo de Nicea y de Constantinopla, que es el que recitamos en misa. Entonces, pues ahí está la gran realidad esa maravillosa, que hemos sido sellados. El sello de Dios, el sello del Señor, es el Espíritu Santo. No se nos quita ni en el infierno se quita el sello ese. Pero ahí va a ser un motivo de mayor sufrimiento, porque habiéndonos dado esa gracia tan grande, no supimos corresponder a ella. De nada sirve que algunos exaltados digan: ahora yo quiero renunciar a la iglesia y a mi bautismo, bórreme de los libros bautismales. En primer lugar, no se puede. Y en segundo, de nada serviría, porque el bautismo no se le va a borrar.